Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajeros Frecuentes. Soy Javier Rosas y en este episodio exploraremos la aparición de los primeros asesores y agencias de viajes, su evolución a lo largo de la historia, su adaptación a los cambios tecnológicos y las nuevas tendencias del sector. Conoceremos cuáles son las principales fortalezas que deben mantener para poder enfrentar las exigencias de las nuevas generaciones y la nueva normalidad. Hoy contamos con la participación de Rosario Flores, profesional graduada en Letras y Artes con especialización en Dirección de Empresas de Turismo. Exitosa gestora de viajes, Rosario ha desarrollado una extensa carrera en el sector, enfocándose fundamentalmente en la gestión al cliente, el conocimiento de los destinos y la provisión de servicios de primer nivel. Siendo una viajera por naturaleza, como ella misma se define, actualmente es presidenta ejecutiva de Viajes Rosario, empresa que basa su éxito en la comprensión de las preferencias de sus clientes, brindándoles siempre un servicio de excepción. Sin más preámbulos, arranquemos. Viajeros Frecuentes, un espacio donde se explora el mundo de los viajes y el turismo junto a verdaderos expertos de Latinoamérica. Conversamos sobre la evolución de los diversos segmentos que componen esta industria que nunca se detiene. Casos de éxito y enriquecedoras experiencias de verdaderos viajeros. Prepárate para iniciar juntos este viaje. Viajeros Frecuentes, un podcast de Arcovia. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una excelente iniciativa la que están tomando Viajeros Frecuentes en este programa para dar a conocer un poco a las nuevas generaciones lo que ha pasado en el mundo con los viajes, ¿no? Tantos años en la industria, cuéntanos un poco de este viaje tuyo a lo largo de estos años en la industria. Bueno, sí, son más de 50 años en la industria, ¿no? Pero yo fui fascinada, empecé estudiando historia del arte porque me interesaba eso más que nada. Pero para poder conocer las fuentes de la historia, dije, tengo que trabajar, tengo que viajar, tengo que visitar otros países y no tenía plata. Entonces decidí trabajar en una agencia de viajes y por ahí empecé. Y resulta que me quedé porque me fascinó el mundo de los viajes, ¿no? Y de transmitir cultura y de hacer soñar a los viajeros, ¿no? Si habláramos de las agencias, ¿cómo empezarías a contarnos? Es interesante hablar de lo que son los viajes, de cuáles fueron los primeros viajes, ¿no? Y tenemos reminiscencias desde el año 500 antes de Cristo, porque ¿quién iba a decir que la persona que tenía más interés por el pasado era un personaje que era amante del presente y de hacer descubrimientos? Y ese fue Heródoto. 500 años antes de Cristo, él que salió de lo que hoy día es Bodrum, el Halicarnaso, pertenecía a Turquía, salió a conquistar, no conquistar, sino a descubrir nuevos lugares. Y él escribía en sus papiros, me imagino, lo que veía. Iba escribiendo. Entonces, escribió 9 libros. Entonces, wow. Es súper importante saber eso. Posteriormente, ya los griegos hicieron en Olimpia el templo de Zeus, el templo de Hera, y se construyó allí lo que hoy se llama los Juegos Olímpicos, que nacieron allí con la llama. Y entonces la gente viajaba a Olimpia para jugar. Y entonces también eran viajes desde esa época. Y luego la gente iba a visitar los oráculos, a Delfos. Esos también podrían ser viajes. Posteriormente, en épocas posteriores también se construyó en la Medina, ¿no? aquella piedra sobre la que los musulmanes tenían que ir a visitar en la Meca.
Entonces, también eran viajes que tenían obligado de ir una vez al año a la Meca. Entonces, también esos son viajes, ¿no? Ya posteriormente, cuando se descubrió que, por ejemplo, Santiago Apóstol estaba en Santiago de Compostela, entonces ahí empezó las famosas peregrinaciones, ¿no? De ir a Santiago de Compostela para visitar, y se crearon varios caminos desde Francia, desde Italia, desde el sur de España, de todas partes. Entonces hay muchas formas de viajes que se han venido dando en el mundo hasta que posteriormente ya llegó la edad nueva de los viajes realmente organizados como tales, ¿no? Con una logística, con una organización, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando fue la época de la peste, de la gran peste en Francia, que fue en toda Europa y fue tremenda, los nobles que tenían sus grandes palacios querían albergar a gente que venía para que no fuera contagiada de la peste. Sin embargo, la cantidad de personas que venían era demasiada y no tenían donde alojarlos, entonces crearon el primer hotel. Entonces, la palabra hotel era que la crearon estos nobles para albergar a toda su gente para que no se contagiaran con las pestes, ¿no? Esto ya fue en el siglo XV, porque la gran peste fue en 1430 o por ahí. De ahí saltamos un poco la historia y nos podemos encontrar con épocas como en la primera agencia de viajes que pudiéramos decir que existió como tal, como agencia de viajes, un señor inglés que se llamaba Thomas Cook. Cook, así es. Hizo en Inglaterra, no en Londres, sino en una ciudad más pequeña, empezó a trabajar, llevan cobrando un chelín por 19 kilómetros en viajes en tren. Entonces, y fue creciendo su agencia hasta que 10 años después, asimiló a su hijo y se llamaba Thomas Cook & Son. Y posteriormente, 10 años después, también cruzaron el Canal de la Mancha. Entonces llegaron a París, ya era un viaje. 50 años después, ya este señor ya mayor vende la empresa a la Belmont, que era Belmont hoy, en ese momento era Orient Express, que tenía los trenes, y cambian de nombre, en vez de llamarse Thomas Cook, se llamaba Wagon Lee. Entonces Wagon Lee, primero se llamó Wagon Lee Cook, después le quitaron el Cook y se quedó llamando Wagon Lee. Principalmente empezaron a vender boletos de tren, ¿no? Los trenes estos del Orient Express, y se empezaron a hacer sucursales en toda Europa. ¿Y cuándo llegaron al Perú? Y en 1950 o un poco antes llegan a Perú. Llega a Perú como Wagon Lee, pero ya existía en Perú agencias como Lima Tours, creada por Eduardo Arrarte, con mucho éxito y mucha profesionalidad, que hizo conocer el Perú en el mundo también, ayudó muchísimo en esto. Y Eduardo Arrarte fue presidente Cotal, fue presidente también, el fundador de la Cámara Nacional de Turismo, y fue el representante, por ejemplo, ante la FUAV, que era la Asociación Mundial de Agencias de Viajes. Tanto él como Pablo Damián fueron los dos únicos representantes de América Latina a esta asociación muy importante. Entonces, en los años 50 del siglo pasado, empezó el apogeo del turismo recién. Entonces, también Enrique Velasco, padre, creó la agencia Coltour con mucho éxito hasta el día de hoy. Y otras agencias más como Sudex, Sprinter, en fin. Entonces, ahora, nosotros antes estábamos todos cuando yo empecé a trabajar en turismo, todos estábamos en lo que hoy día es Nicolás de Piérola, ¿no? En La Colmena. En La Colmena, en el centro. Entonces, de la Plaza San Martín a la Avenida Tacna era el tema. O sea, del Hotel Bolívar al Hotel Crillón teníamos tomada toda la zona. Entonces, ahí era interesante. O sea, yo digo, y los cafecitos del mediodía, ¿no? El de media mañana, perdón. El Café de París y el Llanino, si hablaran las historias que saben, o sea, realmente sería muy enriquecedor, ¿no? En los años 80 vino el éxodo por X circunstancias
de turización del centro. Y entonces hubo el gran éxodo a Miraflores y San Isidro, donde están hoy día, ¿no? Eso es un poco en síntesis la historia de lo que puede haber pasado con el turismo en el Perú. Y dime, en toda esta evolución, yo creo que es importante resaltar la esencia de la agencia de viajes, ¿no? O sea, tú has mencionado a lo largo de la historia los viajes que se necesitaron hacer por X circunstancias, pero hay una esencia del agente de viajes con la que nace el agente y la agencia de viajes, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas características de la agencia de viajes y de los operadores turísticos que digamos, perdura a lo largo del tiempo? Yo te diría que más que hablar de las agencias de viajes, deberíamos centrarnos en el consultor de viajes. Okay. O sea, el consultor de viajes es aquel profesional que ha viajado, que ha tenido contacto con otros viajeros, conoce el mundo, ha investigado, ha estudiado, sabe geografía, ha tenido que desarrollar psicología y mucha intuición para saber lo que quiere un viajero. Entonces, las agencias de viajes como un tema abstracto, digamos, son entidades que han globalizado el conocimiento de aquellos consultores de viajes profesionales que trabajan allí, ¿no es cierto? Pero el valor mayor es del consultor de viajes, que ha tenido mucha experiencia personal, que ha tenido que viajar y ha tenido que nutrirse de muchísima información para poder recomendar los mejores viajes y hacer que el viaje sea realmente gratificante, ¿no? ¿Cuál es el papel central de las agencias en el crecimiento del turismo a nivel de país, de región, del mundo? O sea, ¿cuál crees tú que es ese papel importante que desempeñan las agencias hoy en día para que haya una evolución, un crecimiento del turismo en los países? ¿Cuál es el aporte de estas agencias de los consultores, ¿no? Yo creo que la clave de la permanencia del agente de viaje, como tú dices, yo le llamo consultor de viajes, es la profesionalización y el estar al día. O sea, tiene que estar el agente de viajes, el consultor, todos los días sabiendo cuáles son las nuevas tendencias, aprovechar de las tendencias, conocer la tecnología, saber lo que quiere el cliente, cómo cubrir las necesidades del viajero. No hay dos viajeros idénticos, no existen. Todos son diferentes. Entonces, la personalización para saber exactamente qué es lo que desea un viajero de acuerdo a sus necesidades, su presupuesto, su estilo de vida, su forma de viajes, el tiempo que tiene disponible. Son una serie de ingredientes que hay que tener en cuenta antes de ofrecer, antes de planificar y plantearle su viaje. O sea, creo que hay que ser muy empáticos con el viajero, con el futuro viajero, porque hay que tratar de cumplir con ese sueño, con esa ilusión con el que viene a consultarnos a nosotros, que quiere hacer un viaje y no podemos defraudarlo. O sea, tenemos que hacerle sentir que ese viaje va a ser por lo menos como lo sueña. ¿Cuánto mejor si superamos esas expectativas? Para eso tenemos que trabajar mucho por detrás, sin que el cliente lo sepa incluso. O sea, tenemos que escoger buenos proveedores, yo creo que esa es la clave, tener buena experiencia en el destino y ser muy honestos. Si algo no se conoce, hay que decirlo. Hay que investigar, hay que saber, pero uno no puede engañar, ni contar cuentos, porque nadie lo sabe todo, nadie lo conoce todo. Pero todos tenemos la obligación de aprender. En mi época, cuando yo empecé a trabajar en turismo, tenía que ir a la biblioteca de mis padres a
a calcar los mapas para aprender cómo era la geografía que nos habían enseñado en el colegio, pero igual para entregarle a un cliente tenía que calcar los mapas, pintarlos de colores, y para tener 2 o 3 copias tenía que poner papel carbón, escribirlos a máquina, y bueno, porque no existía ni la calculadora, no existía ni el fax, y por supuesto que menos Internet o Google. O sea, ahora es lo más fácil del mundo, que todo el mundo pueda entrar a Internet y encuentra todo, porque Google se encuentra todo, pero en nuestra época no. Pero, sin embargo, aún teniendo esa carencia de esas herramientas, teníamos éxito en ofrecer exactamente lo que íbamos a dar y no más. O sea, nunca se puede engañar a una persona. Entonces yo creo que la honestidad es fundamental. Y los viajeros deben confiar en que el consultor de viaje es la persona que más sabe del destino que va a ir a visitar. Cuando estamos de viaje, siempre pensamos en la parte divertida si es de vacaciones o el objetivo que tenemos si es de negocios. Pero muchas veces nos olvidamos de las contingencias que pueden suceder. Para eso existe TSA, Travel Solutions Assistance, la tarjeta de asistencia que te ayudará a resolver cualquier tipo de inconveniente en tu viaje. TSA cubre pérdida de maletas, preexistencias, maternidad, accidentes en el viaje, accidentes deportivos, enfermedades, incluso COVID. ¿Qué mejor que viajar seguro? Conoce más sobre TSA, gran auspiciador de Viajeros Frecuentes. Te dejamos la página web en la descripción de este episodio. Bueno, eso digamos se mantuvo por largos años, pero en la década del 90 ocurre una disrupción digital. Aparecen unos drivers que realmente hoy en día están a 100 por hora, porque la tecnología ahora corre a 100 por hora. Esos drivers como por ejemplo el acceso al Internet en la década del 90, que cada vez fue mayor. Estábamos hablando a comienzos de los 90 un 30-40% de accesibilidad al Internet en los diferentes países. Hoy en día estamos casi al 100%. Ese es uno de los drivers. El segundo driver, creo yo que la geolocalización, el liberar el satélite para la geolocalización comercial a nivel en todo el mundo, eso impulsó mucho esta disrupción digital. Entonces comenzaron a aparecer las alternativas en Internet para, en el caso de las agencias online, las aplicaciones, los móviles, ¿no? Los celulares, la tecnología comenzó rápidamente a mostrar. Creo que cada 6 meses salía un nuevo modelo de celular y con nuevas bondades en los equipos, y las aplicaciones para viajes que cubrían desde la planificación del viaje, la reservación en sí, ya la compra, luego para organizar el viaje, durante el viaje y después del viaje, ¿no? Para ver el tema de los gastos, ¿no? Entonces hubo una explosión de desarrollo en aplicaciones, ¿no? En Silicon Valley, ¿no? Ahí estaban los cerebritos desarrollando aplicaciones a 100 por hora. Entonces, esa disrupción, ese acceso a Internet, ¿cómo impacta en las agencias? ¿Cómo la recepciona ese mercado de agencias de viajes tradicionales? ¿Cómo lo viste tú en ese momento en que comienzan a aparecer y a competir con las agencias tradicionales? Bueno, yo siempre digo que lo único que no cambia es el cambio. O sea, lo único permanente es el cambio. Y yo soy una fanática de la tecnología y del uso de las herramientas que nos da el momento para poder aprovecharlas al máximo. Efectivamente, en los años 90, que fue esta irrupción que tú comentas, empezó con también una cosa que no has mencionado, que es, por ejemplo, que las líneas aéreas empezaron a trabajar con sus páginas web
y pensaron que podían llegar mejor al usuario, ¿no? Entonces, quitaron las comisiones o las bajaron de 10, 15, 20, 30%, la bajaron a 5%. Y habían en todas partes de América Latina, por lo menos en Europa también, me parece que hubieron grandes manifestaciones en contra de las líneas aéreas porque cómo era posible que bajaran las comisiones. En Lima, por ejemplo, hicieron unas huelgas, unas marchas. Entonces todos me llamaban y me decían, Rosario, tienes que venir a la marcha porque no puede ser que nos bajen las comisiones. Y yo decía, primero que me vean marchando por la Avenida Pardo, Sí, no tendría inconveniente, pero resulta que yo no puedo poner el dedo en el sol en un... No, ¿cómo se dice? El dedo en el sol, porque la cosa viene así. O sea, la baja es una tendencia mundial, la baja de las comisiones. Eso quiere decir que nuestro ingreso no puede estar centrado en ganar comisiones. Tenemos que hacer un cambio radical y tenemos que profesionalizarnos más para sobrevivir creativamente en ganar dinero haciendo cosas que son distintas, que son mucho más lúdicas, más divertidas, más entretenidas, vendiendo cosas que tienen más valor agregado que vender un pasaje. Dicho eso, te comento sobre la inquietud del tema de las agencias de viajes y de la tecnología que pueden haber aplicado. O sea, yo creo que en el Perú hemos sido bastante conservadores en cuanto a la implementación de los sistemas informáticos. La tecnología nos ha ido ganando y lo que fue importante hace 10, 20 años, hoy día no tiene ningún valor de repente. Por eso es que lo único que no cambia es el cambio. Por eso digo que hay que adaptarse todos los días a las cosas que salen. O sea, creo que la inteligencia artificial, por ejemplo, de la cual están hablando ahora tanto para el tema de turismo, yo creo que se va a demorar muchas décadas en reemplazar el trabajo de la persona, del consultor de viajes. O sea, creo que la actividad nuestra, la de turismo, no va a ser fácil que sea reemplazada en las próximas décadas. Yo te digo... ¿Por qué crees eso? Javier, el tema es el siguiente. ¿Quién le puede... ¿Qué máquina, qué sistema le puede explicar a un viajero cómo es la arena del Caribe? ¿O cómo es el saludo que tienen que darle cuando llegan a Tailandia? ¿Cómo saben cómo corresponder al saludo que hace con una finura increíble una tailandesa? ¿Cómo sabe que pueda necesitar la cantidad de visas? ¿O cómo sabe si en el sitio a donde va, que ha habido, por decirte, un tsunami o un terremoto el día anterior, y cómo va a llegar, cómo sabe si lo van a poder acoger? O sea, ¿cómo sabe cuál es el olor de las flores del Hotel Imperial en Nueva Delhi cuando llegue? Esas cosas no se las pueden comentar la tecnología. O sea, poco a poco yo creo que la tecnología va a dar muchísima información, pero los reviews son realmente fiables. Depende a quién va dirigido, ¿no es cierto? Los reviews y quién los escribe. Todas estas páginas web que ahora se llaman OTAs, ¿no? Que son agencias online que han sido hechas con gran éxito y que son formas de consulta inmediata de la mayoría de los jóvenes, ¿no? Sobre todo jóvenes de toda edad, diría yo, pero básicamente los jóvenes de 40 para abajo, que son los que tienen una adrenalina por organizar su propio viaje y entran a una de estas agencias online para comprar su hotel y creen que lo lograron y creen que no. Después quieren cambiar de fecha y no saben cómo hacer. Después llegan al hotel y de repente el hotel ya lo cambió. O de repente, en vez de quedarse 3 noches, decide quedarse 2 y ¿a quién le va a pedir el reembolso? O sea, poco a poco se están
mejorando las tecnologías, pero de verdad que creo que mientras que un robot no sea capaz de explicarle a la persona cómo es su viaje, porque la tecnología tiene que estar al servicio de la persona, a favor de la persona, o sea, la que va a ser usuario del viaje es la persona, que no es un robot. Entonces, la persona necesita que el robot le diga de alguna manera cómo va a poder resolver. Mientras eso no ocurra, yo creo que la permanencia de las agencias de viajes va a existir y no veo que pueda ser reemplazado. Ahora, hay agencias que tú comentabas, ¿no?, que son minoristas, que son las que venden al público, y las agencias, los tour operadores o las agencias mayoristas, que son las que compran en volumen a las cadenas hoteleras y las revenden a las agencias de viajes, ¿no? Esas son los tour operadores. La elección de una agencia de viajes, de un operador, bien sea local o en destino, es el punto clave y fundamental de la garantía de un buen viaje. Y eso va a depender de qué persona es el viajero, cuál es el perfil del viajero. Las agencias de hoy día tienen que profesionalizarse y los agentes de viajes tienen que acudir a los sistemas de bases de datos, que son los CRMs hoy día, que son los que le permiten segmentar a su cliente, conocer a su cliente. O sea, hoy día la personalización, si la Big Data sabemos que está dando unos resultados impresionantes, los consultores de viajes tienen que ir a conocer exactamente cómo son sus clientes, porque no llegan a millones de clientes, ¿no? Los agentes de viajes, los consultores, se entrevistan con los viajeros. Las OTAs no se entrevistan con los viajeros y yo creo que esa es la falencia. Creo que ese es el punto débil de las OTAs, que son despersonalizadas, ¿no? Que no tienen un teléfono cerca, no tienen un consultor detrás de la máquina. Has mencionado dos cosas importantes, ¿no? La intermediación de la agencia con los operadores, ¿no? De verificar los operadores, digamos, idóneos para garantizar, ¿no?, un viaje sin interrupciones para un viajero, sin problemas, ¿no? Eso es importante, lo que has mencionado. Y lo otro es el tema de que la inteligencia artificial, ¿no? Añado algo más, ¿no? El tema de la inteligencia artificial se basa en manejar información, Big Data, y procesarla a través de algoritmos. Y uno de los riesgos que ya están saliendo, digamos, a brote, están brotando, es los algoritmos pueden estar distorsionados. Entonces, pueden relegar a algunos proveedores y favorecer a otros. Y como tú dices, ¿no?, en las redes también, ¿no?, pueden estar direccionados los comentarios. O sea, ¿quién digamos, valida eso? O sea, en algún momento eso tiene que estar de alguna manera cada vez más fehaciente para que el viajero pueda tomar las decisiones, ¿no? Quizás en el tiempo, como dices tú, eso se va a ir puliendo y digamos, la inteligencia artificial ya, digamos, va a imponerse ante digamos, ante el mundo real, ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial hay que tomarla con mucha sensatez para el tema de viajes. Así es. Porque creo que es una cosa que no podemos cerrar los ojos y negarla. Obviamente está presente. Hay que tomarla con sensatez, pero con mucho cuidado. Y hay que contrarrestar la información con una persona. Así es. Entonces, mientras que los consultores de viajes tengamos respuestas, va a ser más enriquecedor la información que da inteligencia artificial. O sea, yo creo que hay que aliarse a la inteligencia artificial, no luchar contra ella. Sí. Porque la tendencia es, ay no, qué atroz, qué susto, no. Yo creo que hay que hacer uso de las herramientas que nos da hoy día la tecnología para ver de qué manera podemos aliarnos y ser mejores profesionales. Cuando viajamos, el lujo está en el destino y no hay mejor forma de hacerlo que con tu compañero de viajes.
Tierra Viva Hoteles, cadena de hoteles peruana, reconocida en plataformas internacionales como Booking, Expedia y TripAdvisor, por su excelente servicio personalizado y gracias a sus buenas ubicaciones y sus amplias y cómodas habitaciones. Aprovecha su promo de enero a abril 2024, Conectando con lo Nuestro, exclusiva para viajeros peruanos. Más información en tierravivahoteles.com. Tierra Viva Hoteles, orgulloso patrocinador de Viajeros Frecuentes. Háblame de tu proyecto. O sea, hemos conversado de las agencias tradicionales, los servicios, digamos, personalizados y también de, digamos, las agencias en línea, ¿no? Las OTAs, que ofrecen, digamos, básicamente un tema transaccional para el viajero, ¿no? Tomar la decisión a través de una transacción, ¿no? Hace clic y ya organiza su viaje, como dices tú, pero después vienen los problemas. Sin embargo, tú tienes un proyecto muy interesante. Sí, la verdad que... Cuéntanos un poco, para entender cómo desde has la podido... pandemia estamos pensando qué hacer para dar un salto cuantitativo y cualitativo adelante, ¿no? Porque la pandemia nos hizo poner un gran interrogante de qué cosa iba a pasar con nosotros. No sabíamos qué iba a pasar en muchas áreas del comportamiento humano. No sabíamos qué iba a hacer, ni cómo se iba a desenvolver, ni si íbamos a poder regresar a nuestras oficinas. O sea, yo mantuve cerrada la oficina casi 2 años, yendo una vez a la semana a regar las plantas, poner el aire acondicionado para que estuviera todo bien, pero estuvimos en ese momento pensando, ¿qué hacemos? Y creamos un comité de creativas en crisis, se llama. Entonces, botamos muchas ideas para ver qué es lo que hacíamos y nos dimos cuenta que efectivamente las agencias, las OTA, las agencias online que proveían de hoteles, básicamente, a los clientes, les hacía falta el tema humano detrás de la máquina. Entonces dijimos, bueno, por ahí vamos. Entonces empezamos a diseñar, hicimos un formato, después otro. Hemos hecho como 5 formatos distintos de cómo podía ser esta empresa nueva que acabamos de lanzar, que estamos recién lanzando, que va a estar para toda América Latina. Va a estar en inglés y en español, pero de momento está en español para Perú. Creo que la ventaja mayor de este e-commerce es que siempre hay una persona detrás. Entonces tú puedes entrar, reservar tu vuelo, reservar todas las líneas aéreas, puedes reservar los hoteles que quieras desde el precio que quieras, experiencias, alquileres de auto, cruceros. Los cruceros todavía no se pueden reservar online porque es complejo, son muchas las cabinas, muchos los tipos de cabinas. Muchas variables, claro. Pero sí, traslados, visitas, excursiones, etcétera. Y todo eso lo puedes ya reservar. Y si tienes una duda, tienes un asesor, un WhatsApp, un contacto en todas las páginas de WhatsApp para hacer la consulta y te contesta en el acto. En el acto. Rosario, para los viajeros, nuestros viajeros frecuentes, ¿cuál es el nombre de esa página? Esa página se llama betterfly.travel. .travel. Sí. Le dimos muchísimas vueltas acerca del nombre y bueno, lo tenemos registrado. Estamos muy contentos porque ha tenido mucho éxito en los proveedores, sobre todo del extranjero, a los que hemos difundido este proyecto bonito y están todos muy contentos para participar. Están ya participando, así que básicamente es un e-commerce, es una agencia online, ¿no? Bueno, los mejores éxitos para esa página, que yo creo que va a ser, pues, como lo acabas de mencionar, que es un mix, digamos, ¿no? Entre transaccional y tener a alguien que te pueda contestar y asesorar en el momento es fantástico, ¿no? Bueno, ya estamos terminando con esta agradable entrevista, Rosario, y te voy a hacer preguntas y con respuestas muy cortas. Responde a ver qué nos puedes decir. Por ejemplo, ¿no?
¿hoteles de cadena o hoteles boutique? Cuando viajas, ¿qué prefieres? Una cosa es lo que yo prefiera, otra cosa es lo que los clientes No, para ti, prefieren. tú. Para mí. Rosario. Rosario, ¿tú vas a un hotel de cadena o un hotel boutique? Hoteles cadena, que sean maravillosos los que me gustan, y si no, me voy a los boutiques. A los boutiques. Sí. ¿Alguna cadena en especial o algún hotel boutique en especial, alguna marca? Bueno, no sé, nos gustan los Mandarín Oriental, los Península, los Four Seasons, los Amang, son una maravilla. O sea, hay unas cadenas espectaculares de los Relais Chateau y todo. Dependiendo de la ciudad también, o sea, depende del lugar, depende cómo se conoce, porque hay algunas ciudades que donde ese es un hotel moderno, entonces prefiero un hotel más clásico. Más clásico, ok. ¿Viajas sola o en compañía? Con mi esposo por lo general, y a veces con amigas, sí. Viajamos, amigo, este fin de semana hacemos un viaje a la Ruta de la Seda, por ejemplo, que nos vamos un grupo de amigos. Dime, tú que eres tan minuciosa en los detalles para tus clientes, ¿dejas algún margen a la improvisación en tus viajes? No, imposible. Imposible, la improvisación no. Tú que conoces tantos destinos, Rosario, ¿a qué sitio vuelves que nunca te satura? Uy, bueno, París, Madrid, que es como mi casa, Italia. Me gustan mucho las playas también. Escoge uno, el que regresarías mañana, dices. Madrid. Madrid. Es mi casa. Rosario, muchas gracias por esta tan agradable entrevista. Esperamos volver a vernos. Gracias a ti. Quizás más adelante con la experiencia de tu agencia y ver cómo en los próximos meses o años estén avanzando estas agencias, ¿no? A la par, ¿no? Que digamos las online y las tradicionales, ¿no? Que converjan en un solo enfoque que es atender al viajero de la mejor manera, ¿no? Así es. Yo creo que la clave es pensar en la persona, no en qué productos vendo, sino en el viajero. Así es. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Entonces, si yo tengo un producto como los viajes al espacio, por ejemplo, más que decir tengo que vender, decir a quién le gustaría viajar al espacio, ¿no? Y ver el espacio con vista a la Tierra, porque eso es. Cuando estás en el espacio ves la Tierra debajo, ¿no? Entonces, interesante. Listo, Rosario, muchas gracias. Nos volveremos a ver. De todas maneras, y les deseo muchos éxitos con el programa Viajeros Frecuentes. Gracias, Rosario. Amigos viajeros frecuentes, gracias por estar con nosotros el día de hoy y los esperamos en un próximo episodio. No dejen de suscribirse. Hasta luego.